A ver, si tuviéramos que ponerle un nombre, es un clima duro. Los primeros meses del año no fueron como son ahora. Estos últimos 2 meses son de un alto grado de angustia. Es preocupante ver mayoritariamente gente con signos de angustia severa en los empleados, de todos los niveles. No hablo solamente de operarios, sino que verdaderamente en la mayor parte de las personas que conforman las organizaciones hay angustia. Una angustia mezclada con, en algunos casos, enojo por las condiciones económicas en las que se encuentran personas que dedican su vida a trabajar. Te hablo de personas que trabajan 9 horas por día y que, sin embargo, en muchos casos, siendo operarios, con 9 horas por día y trabajando en una empresa que cumple absolutamente con todo lo que tiene que pagar, no le alcanza ni para comer. Los casos que tienen niños, en los casos que pagan alquileres, la situación es altamente frustrante. Muchos han tenido que volver a compartir la casa con sus padres, teniendo ya su propia familia, porque no tienen posibilidad de poder seguir pagando un alquiler. Y cortamos rápidamente esta primera parte porque acá aparece una palabra que no estamos para nada acostumbrados a escuchar en las organizaciones, en las empresas. Se habla mucho de estrés laboral, pero de angustia. La palabra angustia no es un término que tenga que ver con un sistema productivo, que tenga que ver con una empresa. Sin embargo, es la palabra que describe cuál es la sensación que hay hoy en cualquier organización. Yo no sé si he visto tan claramente como lo veo ahora estas señales. Quizás generalmente terminamos utilizando palabras de moda, ¿no? El tema del estrés laboral es una cuestión muy común y que generalmente siempre se habla de estrés laboral cuando está ocasionado por cuestiones intrínsecas a la empresa, ¿no? O sea, por la presión del laburo, etc. Esto es una conjunción. O sea, cuando vos vas a la empresa, lo que tenés que entender es que ese sujeto, esa persona, sigue siendo la misma persona que está afuera. O sea, vive la vida que vivís vos y generalmente no en las condiciones que las vivís vos. O sea, tiene que hacer uso de un transporte público que no tiene, que generalmente lo deja por ahí hasta fuera de horario en la empresa, terminan con situaciones que no quisieran tener. No toda la gente llega tarde porque quiere, sino que llega tarde porque el transporte público es malo. O sea, hay toda una cuestión de condiciones nefastas que van en contra, ¿no? En contra del trabajador que verdaderamente quiere dedicar su vida a mejorar, y cuando a vos te patea todo en contra, sí, hay angustia. A ver, también hay que abstraerse un poco de todo el tiempo utilizar las palabras de moda, ¿no? Si no es el maltrato laboral, el estrés laboral, hay otras cosas. Cuando hay señal de angustia tenés que atender la causa, primordialmente poder brindar mínimamente a las personas que muestran esas señales un espacio de contención. Que por ahí quizás habría una pequeña vía de escape para toda esta situación. Empezar a brindar un poco más de espacios, por lo menos de poder hablar y compartir con otros que están pasando una situación similar. ¿Y se puede trabajar con angustia? ¿Se puede pensar en el trabajo cuando la angustia es el principal sentimiento que está gobernando a una persona? Con angustia es difícil trabajar. Es difícil porque además en algunos casos aparecen sintomatologías físicas que se empiezan a ver, ¿no? Personas que empiezan a tener dolores de cabeza permanentes, tienen problemas típicos, gastritis, empiezan a tener situaciones que vos ves que ya está afectando el cuerpo. Es difícil trabajar. Se sigue trabajando porque es necesario, no porque se quiera, y porque además tampoco hay conciencia. O sea, esta persona no es consciente de que está en una situación de angustia. Pero hay entrevistas en las que la gente llora. Entonces, y no pueden decir en palabras la tristeza que tienen y por qué, pero lo están expresando de la mejor manera que pueden. Y
yo creo que por ahí sí, en esos momentos compartir esto con otros no va a ser una solución, tampoco le va a mejorar la vida, pero por lo menos es un espacio que debería pensarse cada vez más. Bueno, cuando vos tenés justamente, ¿no?, estos espacios particulares, entrevistas en profundidad, y tenés sobre todo el ojo entrenado del líder más cercano, sea un encargado de área, un supervisor, el que sea. Esa persona tiene tal conocimiento de sus colaboradores que se da cuenta de ciertos indicadores. ¿Lo ve? Y en ese momento la idea es, bueno, en el caso particular de las empresas en las que yo acompaño, lo que hacemos es actuar al momento, ¿no? Esto, brindar una entrevista, ver por dónde va esta situación que está pasando y poder conversar, buscar algún tipo de solución, alguna estrategia, que además tampoco son grandes estrategias, pero mínimamente tener ese ojo, ¿no? Esta persona que acompaña, que es el que además verdaderamente está armando equipos de trabajo. Esta persona, si está bien entrenada y si conoce a su personal, te puede avisar a tiempo y podés mínimamente hacer algo. El hacer algo es brindar el espacio, escuchar, mínimamente algunas cuestiones que tenemos que modificar. En un momento de tanta angustia, llegado el momento de la evaluación, por ejemplo, tratar de pararse verdaderamente en los logros. Primero te digo lo que está bien. Primero te voy a decir todo lo que estás haciendo bien. Después te voy a marcar otra cosa. Y hoy más que nunca, por lo menos brindar apoyo desde este lugar. Desde el lugar de decir, che, mira, la verdad que con todo lo que está pasando, estás poniéndole el hombro a la empresa igual. Es una palabra de aliento que verdaderamente le cambia el día. Y no tenemos que olvidar que cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de sistemas productivos, estamos hablando de generación y transformación de una materia prima en un producto final que se debe vender, que tiene que tener una forma de hacerse y una forma eficiente de hacerse. Entonces, ¿cómo podemos hablar de productividad en estos contextos? Son conceptos complejos. En primer lugar, para poder hablar de productividad tenemos que tener muy claro cuál es el proceso productivo que estamos midiendo y sobre todo tener indicadores certeros para medirlo. Esto de indicadores certeros me lleva también a la cuestión de la objetividad en el caso de poder entender y evaluar la productividad de una persona, porque no es una máquina, es una persona que tiene momentos mejores y peores. La productividad se mide porque tenemos tiempos en muchas empresas. Cuando vos tenés tiempos, lo que haces es medir que esta persona esté trabajando en tiempo y forma, ¿no? Esté terminando la actividad del día en el tiempo que está estipulado. En este sentido sí podemos hablar de productividad. Después, si una persona es más o menos productiva, o si hoy está siendo un poco menos productiva que antes, probablemente tenga que ver con la situación compleja en la que se encuentra. Y quizás son momentos en los que tenemos que poner un paño frío y decir, bueno, hoy no es el momento para poner el foco en que te apures más. Hoy quizás es el momento de poner el foco en vamos a tratar entre todos de cumplir los objetivos de la empresa, porque además nosotros sabemos que la productividad no es un antojo. O sea, la empresa que no es productiva y no es eficiente no puede seguir adelante y no va a poder pagar esos sueldos. O sea, vamos a incrementar el dolor de este sujeto. Su angustia va a ser peor. Entonces, en la medida de lo posible, encontrar un término medio, que no sea la cuestión de poner el foco en lo que no hiciste, poner el foco en lo que sí, e intentar mejorarlo todos los días, no es lo mismo a estar todo el tiempo exigiendo cuando una persona no está en condiciones. Son dos cosas distintas. Seguimos la charla con Laura Didolich, esta consultora de empresa que trabaja principalmente en lo que es la gestión de personas dentro de las organizaciones. Y venimos hablando de la angustia que es el determinante hoy en cualquier empresa. Ahora, ¿cuál es el rol de la empresa? ¿Qué es lo que puede hacer una empresa? ¿Qué es lo que pueden hacer los dueños y los principales referentes de una empresa en estos contextos? Sobre todo cuando el gran problema de todos es la plata. Y este problema de la plata también es de la empresa.
Por eso decía hoy, el tema de estas situaciones de... Quizás no en todos los casos es angustia, hay como una desazón, ¿no? Esa sería la palabra. Está también en quienes acompañan, los que dirigen, los dueños, porque tenemos que encontrar un límite. Hay cosas que yo sé que no las van a poder mejorar. El dueño de la empresa seguramente quiere que su personal esté mucho mejor. Yo aseguro que la mayoría quieren que su gente esté mejor, quieren que no estén en esa condición económica, pero verdaderamente hay que aprender, esto sí es muy de esta época, a soltar lo que no puedo solucionar. O sea, la situación económica no la va a solucionar el empresario, lamentablemente no. Menos aún el operario, el empleado menos, pero el empresario no puede solucionarlo. Por eso sí hay que buscar entre todos soluciones un poco más pequeñas. Y esto, verdaderamente agudizar la creatividad y decir, che, ¿por dónde podemos ir por acá? Para que esto sea un poco más soportable para todos, para que no nos pese tanto. Buscar las soluciones es en común, digamos, porque por ahí nosotros estamos buscando algunas cosas que no le dimos participación al otro para que diga si verdaderamente le importa. Entonces, tomarse ese tiempo, que no sea todo una cuestión estandarizada, que no sean encuestas. Sentarse a hablar con el personal es importante. Sentarse o no, o andar por la planta, andar por la fábrica, caminar y escuchar. Porque es muy probable que ellos mismos te puedan decir cuál sería la manera en que pueden estar mejor. Sin necesidad de que siempre sea dinero, que por ahí es lo que falta. Lamentablemente, por ahí no, es lo que falta. No hay. No es que no se quiera seguir, por ejemplo, pagando premios en un momento como este. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y no es una situación de no querer, es no poder. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer alguna otra cosa? Y no cuesta nada preguntar, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer que no sea dinero? Y decirlo de esa manera, claramente. Y cuando termina la jornada laboral, ¿cómo se van los empleados a sus casas? ¿Cómo retornan a seguir viviendo su vida los empleados? ¿Cómo retornan los mandos medios? Y acá va a aparecer otra palabra que aparentemente también podría estar de moda, pero sin embargo es sumamente necesaria, sobre todo en estos contextos: la empatía. Cansados, porque es el cansancio no solo del trabajo, sino de sostener. En el caso de los mandos medios, el sostén es lo que más agota. No es solamente la problemática tuya, sino la problemática de todos, porque cada uno trae la suya, trae su problemática, en algún momento aparece, más allá de que haya muy pocos tiempos para compartir, aparece la situación problemática de ya sea del compañero, sea del empleado. Y el escuchar agota. Por eso es que los espacios de contención no es que solamente tienen que ser brindados por la empresa para los operarios, para los mandos medios, no, para todos. Hay que generar espacios. Y por ahí también espacios colaborativos entre empresas, como para poder también, ¿no?, ver qué soluciones podemos encontrar entre 4 o 5 empresas. ¿Qué solución creativa encontró el otro para que esta situación sea mejor? En vez de guardársela, este es un momento para compartir. A ver, yo creo que por ahí es más simple ponerlo en una cuestión más de praxis que de teoría. Es aprender a ponerte en el lugar del otro, pero no como un discurso, que sea cierto. Por eso es que digo caminar los lugares que camina otro, que vos no lo haces habitualmente. Y también poder entender que la vida que vos tenés no es la que tiene tu empleado, no es la que tiene tu mando medio. O sea, poder salirse un poco de la burbuja en que cada uno vivimos y en las que nos quedamos, porque de verdad muchas veces no tenemos el tiempo para poder dedicarnos a entender cómo vive este otro. Hoy sí tenemos que hacerlo. Y eso sería poder transformar esta cuestión de empatía conceptual en una cuestión de praxis verdadera. Decir, bueno, yo me voy a meter en el zapato de esta otra persona. Entender qué le está pasando, en qué consiste su vida cotidiana, cómo llega a la empresa. Hay muchos lugares, no es el caso de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene mucha cercanía, las empresas son de otro orden. Empresas familiares o no familiares, pero
en las que verdaderamente hay un conocimiento de este otro como persona. Pero tenemos que saber cómo viven. Hasta eso, ¿no? A ver, qué sé yo, saber en qué lugar viven. Si verdaderamente tiene la posibilidad de llegar de manera sencilla hasta la empresa o es un tour lo que tiene que hacer para llegar. En muchos casos no sabemos y hoy eso verdaderamente cambia la calidad de vida. Trabajar por la calidad de vida es todo. No es solamente pagar un buen sueldo. Es saber de qué se trata la vida de este otro que verdaderamente colabora para que yo cumpla los objetivos. Sin las personas no hay nada. Y en el bloque anterior preguntábamos cómo se van los operarios, cómo se van el personal a su casa, pero también cómo se van los directivos, cómo se van aquellas personas que tienen la responsabilidad de pagar 1, 5, 50 o 500 sueldos todos los meses y tomar decisiones en estos contextos. Multiplicada, esto que hablábamos hoy, la tristeza o la desazón multiplicada. Creo que la mayoría deben estar todos los días planteándose qué solución creativa puedo encontrar para sostener, no hoy para crecer. Muchas empresas que estaban en franco crecimiento hoy están detenidos, ese crecimiento, totalmente, y están tratando de sostenerse a como dé lugar, sobre todo entendiendo que son fuente de trabajo para mucha gente, y eso es muy doloroso. Mi idea sería que no se llevara en soledad, pero en la mayoría de los casos sí. Hay poco compartir de esto con pares, ¿no? De una manera, digo, que no sea una formalidad de un congreso, un curso, no. Encontrar espacios verdaderamente de compartir lo que nos está pasando, ¿no? Que los empresarios de la provincia, de los niveles que sea, pequeña, mediana empresa, etcétera, pudieran encontrarse de una manera informal para poder compartir lo que sucede. Saca carga, esto que hablábamos hoy. Compartir con otro verdaderamente te hace, por lo menos, separar las piedras que tenés en la mochila. Te las llevas más liviana, porque por lo menos lo dijiste. Y también por ahí podés encontrar algo en el otro que vos no habías pensado. La creatividad se multiplica con otras personas. Si nos quedamos solos, no. Y el expresar los problemas y el juntarse con pares y el expresar esa necesidad de hablar y de tener con quién compartir cosas que generalmente le pasan también a una empresa que puede ser competencia o que puede trabajar en otro sector totalmente diferente, pero que generalmente tiene los mismos problemas, es una de las formas fundamentales que debemos ejercitar hoy y que las propias instituciones intermedias deberían fomentarlo, para que el empresario que tiene que tomar estas decisiones todos los días no esté solo. Yo creo que acá también va lo de empatía, ¿no? Lo que decías hoy, Martín. En este sentido, creo que por ahí falta mucho compartir. Es como que esto de la propiedad privada se ha llevado lamentablemente al espacio del conocimiento. Y hay quienes tienen mucho saber, pero se lo guardan. Y lamentablemente el saber que te guardás no sirve para nada, absolutamente para nada. El único saber que funciona es el que compartís con otro y que hace que el otro también crezca con vos. Es lo mismo que decimos, a ver, si entendemos la competencia como la única posibilidad de crecimiento, estamos complicados. En un contexto como el de hoy, muy complicados. Una de las cuestiones que creo que hay que sumarle a lo empático es, como decía hoy, lo creativo. Pero para verdaderamente poder sacar lo creativo, tenés que iluminar. O sea, iluminar, pero no es el tema de ser un iluminado. No. Para iluminar vos tenés que dar la posibilidad. Si vos no motivás la creación no va a existir por sí misma. En el ámbito empresarial se ha dejado de trabajar lo creativo. Entonces, si siempre buscamos las mismas soluciones, siempre vamos a tener los mismos resultados. Lamentablemente eso es así. Si nosotros pensamos que es una pérdida de tiempo brindar la opción de espacios de creatividad, ya así sea a los mandos medios o a los empresarios mismos, de buscar entre todos opciones diferentes, nos vamos a quedar siempre con las mismas, que son soluciones viejas,
Estamos trabajando con esquemas arcaicos porque además no son colaborativos en absoluto. La única posibilidad de crecimiento es la empatía, el aprendizaje, la creación. No hay otra. A nosotros no nos va a salvar nadie. No hay salvadores. Esto es una cuestión entre todos. Y decíamos en el bloque anterior que no tenemos que olvidarnos la pandemia, porque si fuera poco la crisis económica, los cambios impresionantes que se están dando a nivel mundial con la aparición de nuevas tecnologías y el cambio de paradigmas que se están dando, hace 2 años salimos de una pandemia que recién ahora se están viendo los resultados de mediano y largo plazo que ha arrojado. No es poco la crisis económica más los efectos que nos dejó la pandemia. Yo creo que todavía no estamos entendiendo cuáles fueron las consecuencias sociales y psicológicas de la pandemia. ¿Por qué? Porque eso tarda muchísimo tiempo. No hemos tenido el tiempo de dedicarnos, como sociedad lo digo, ¿no?, a verdaderamente poner observatorios en cuanto a la conducta de las personas para ver qué es lo que pasó. Todo lo que estamos haciendo son acercamientos, hay hipótesis de lo que sucedió, pero en verdad hizo mella, claramente hizo mella. Hubo una cuestión de aislamiento, en algún punto obligada, en otro punto pasó de ser obligada a ser querida. Hay personalidades que se vieron fantásticas en ese momento, porque lo que querían era estar aislados, por condiciones personales propias, y esto lo alimentó. Entonces, en este sentido, es como que también hemos quedado como encapsulados, ¿no?, en pequeños espacios. Muchos espacios que antes se compartían ya no se hace. Entonces ahora tenemos todo mediatizado. Hacemos todo por Zoom, todo por Meet, todo por videollamada. Hemos dejado de armar grupo. Grupo en el que pueda sentir la vibración del cuerpo del otro. ¿Por qué? Y porque es más fácil, me lleva menos tiempo. Pongo el teléfono donde estoy y ya está. No es lo mismo. No es lo mismo, y en este sentido volvemos al concepto que vos trajiste, empatía. La empatía necesita que vos puedas, si vos estás hablando de ponerte en los zapatos del otro, ponerte en la piel del otro, si vos no entendés lo que es la piel del otro, nunca vas a poder ser empático. A la persona que no le gusta el contacto con el otro, pero el contacto con el otro ser humano, acá al lado, y es difícil que pueda ser empático. Entonces, ¿hemos trabajado seriamente las consecuencias del aislamiento? Yo considero que no. Nos debemos eso. Pero la única forma es empezar. O sea, esto es mi idea, no es una cuestión. Mi idea siempre es, vamos a la práctica. Después evaluamos. Si seguimos hipotetizando y armando marcos teóricos, sí, está bárbaro. Pero mientras tanto, nos pasa por encima la vida. Se nos va el tiempo. Y las organizaciones que entienden que su organización, su empresa, y cuando hablamos de empresa hablamos de pymes de 5 personas, hablamos de empresas de 500 personas también. Estas son organizaciones y nuclean sociedad. Entonces, entre ellos, lo más importante que tienen que hacer hoy es esto. Sí, la empresa es una comunidad, es un ecosistema, es un sistema complejísimo. Esto que muchas veces dejamos de pensar, ¿no? Las empresas son grupo de grupos, atravesados por instituciones, normativas. Es ultra complejo y ni siquiera nos detenemos a entender que esa complejidad necesita atención. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Yo creo que por ahí es esto de poder juntar cabezas, sentarse a evaluar. Porque por más que la empresa sea muy diferente una de otra, hay un contexto que necesitamos analizar. Y no es el contexto que analizan los medios. No dejemos que nos vendan una evaluación del contexto. Sentémonos a evaluar nosotros. ¿Cómo es este contexto en la ciudad de Paraná? ¿Cómo es el contexto en nuestra provincia? Y para eso tenemos que salir un poco a la calle. Y las empresas también pueden hacer eso, acercarse un poco más para ver cómo es esta vida cotidiana de las personas que son tus empleados, pero también son tus clientes.
tengamos de primera mano la evaluación y compartirla con otros es lo mejor. Es la única alternativa. De todas maneras, yo creo que siempre es posible el cambio. Esto que decías, no, terminar para abajo, no, porque hacer un análisis lo único que hace es mostrarte cómo está la situación hoy. Estamos viendo una foto. En verdad, a mí me gusta un poco más pensar en una película, ¿no? Y en una película que mira para adelante, futurista y no distópica. Me gusta la que te plantea un futuro que es posible, ¿no? Porque si vos te pones a trabajar con otros en serio y con ganas, el futuro es posible. También depende de cuáles sean tus expectativas, digamos. Por eso es que hablo de nuestro contexto y evaluarlo nosotros, para plantear cambios posibles acá, en esto cercano que tenemos hoy. Después veremos, qué sé yo, capaz que no nos compete tanto el gran cambio del país ni del mundo. Veamos el nuestro, que por ahora es más que suficiente.